En este momento, el sistema global está al borde de romperse y nadie te está contando la verdad. Si quieres entender lo que realmente está pasando, suscríbete ahora, dale like, comparte y comenta tu opinión. No se sale de una espiral de escalada, permaneciendo dentro de ella. Y eso es exactamente lo que estamos viendo ahora. Un presidente atrapado, atrapado por su propia retórica, atrapado por las expectativas que él mismo construyó durante su campaña. Y más importante aún, atrapado por las fuerzas que lo llevaron al poder. Porque en política estadounidense, el poder nunca es completamente independiente, está condicionado, financiado y en muchos casos, dirigido. Existe una percepción creciente, y en ciertos círculos, una convicción, de que los principales donantes que respaldaron su ascenso al poder no lo hicieron sin condiciones, que hubo acuerdos implícitos, entendimientos previos. Uno de ellos, según esta lectura, era claro. Si llegas a la Casa Blanca, resolverás el tema de Irán. Ese era el precio. Ahora bien, esto nos coloca frente a una contradicción crítica. Por un lado, está la política interna, las elecciones de medio término, la presión económica, la opinión pública, y por otro lado, está la relación con quienes financiaron el camino al poder, y en este momento, todo indica que la segunda pesa más, porque si observamos las decisiones recientes, no están diseñadas para reducir riesgos internos, están alineadas con una postura externa mucho más agresiva. Ahora, para entender la gravedad de esta situación, hay que mirar más allá del conflicto militar. Hay que mirar la economía, porque esto no es solo una guerra de misiles, es una guerra de infraestructura, de energía, de supervivencia industrial. Hoy en día, cuando hablamos de petróleo, no hablamos solo de gasolina, hablamos de materias primas petroquímicas, combustible de aviación, estabilidad de redes eléctricas, producción de fertilizantes. Sin estos elementos, las economías modernas simplemente se detienen, y eso ya está empezando a suceder. Las interrupciones no son teóricas, son reales. Cadenas de suministro afectadas, producción ralentizada, costos en aumento. Y lo más preocupante, no hay una solución rápida, no hay un botón de reversa. Ahora bien, hay otro actor clave observando todo esto con enorme preocupación. China, porque aproximadamente el 50% del petróleo que consume proviene del Golfo Pérsico, y aunque una parte significativa viene directamente de Irán, el verdadero riesgo está en toda la infraestructura del lado occidental del Golfo. Si esa infraestructura colapsa, el impacto no será regional, será global. Y eso explica algo importante. ¿Por qué Irán ha dejado abierta la puerta a conversaciones de alto el fuego? No por debilidad, sino por cálculo. Pero hasta ahora, nada indica que esas conversaciones estén avanzando. Mientras tanto, hay otro proceso silencioso ocurriendo en paralelo, uno que podría redefinir el sistema económico global: la desdolarización. Durante décadas, el dólar ha sido el eje del comercio energético mundial, pero eso está cambiando. Rusia inició este proceso hace años, China lo siguió, y ahora está llegando al corazón mismo del Golfo Pérsico. Hoy, si quieres acceder a recursos energéticos en la región y no estás alineado con Estados Unidos o Israel, cada vez más se te exige pagar en otra moneda: yuan, rupias, rublos o cualquier alternativa, menos el dólar. Este cambio no es simbólico, es estructural, y si el conflicto actual escala aún más, podría acelerar ese proceso de forma irreversible, porque si la infraestructura energética del Golfo es destruida, el sistema que sostenía el petrodólar se rompe, y no gradualmente, sino de forma abrupta. Ahora, hay un punto crítico que muchos están ignorando: la vulnerabilidad de esa infraestructura. Desde los Emiratos Árabes Unidos, hasta Kuwait, hasta Arabia Saudita y, por supuesto, Irán. Toda esa red es altamente sensible y altamente visible. Las rutas de los oleoductos son conocidas, los puntos clave están identificados. No necesitas atacar grandes puertos, no necesitas operaciones complejas, basta con golpear los nodos correctos y el sistema se detiene. Eso es lo que está en juego, y eso es lo que podría ocurrir si esta escalada continúa, porque si Estados Unidos decide atacar la infraestructura energética iraní, Irán responderá de la misma manera, sin escalas intermedias, sin contención parcial, infraestructura por infraestructura, golpe por golpe, y en ese escenario, el resultado no es difícil de prever: la paralización total del flujo energético en la región, el colapso económico de varios estados del Golfo y una crisis global inmediata. Esto no es especulación, es una cadena lógica de consecuencias, y lo más preocupante,
es que ya estamos en ese camino. Ahora bien, el verdadero dilema para Donald Trump no es simplemente militar, es político y es profundamente personal, porque en este momento se enfrenta a una decisión que ningún líder puede evitar cuando llega a este punto de presión: elegir entre su base electoral o sus compromisos estratégicos. Y esa elección no es teórica, es inmediata. Por un lado, está su base, un electorado que en gran medida no votó por otra guerra, no votó por una nueva intervención en Medio Oriente, no votó por una escalada que termine afectando directamente la economía estadounidense. Ese votante promedio está cansado. Cansado de conflictos interminables. Cansado de ver recursos invertidos en guerras externas mientras los problemas internos se acumulan. Inflación, costo de vida, incertidumbre económica. Y ahora, la posibilidad de una crisis energética global. Está el sistema que sostiene el poder, los intereses estratégicos, los compromisos internacionales y, sobre todo, la imagen de liderazgo. Porque en política exterior, la percepción es casi tan importante como la acción. Y aquí es donde entra un factor clave. Trump no ve el mundo como un diplomático tradicional. No lo interpreta en términos ideológicos. Lo ve como una transacción, un juego de poder, de ganadores y perdedores, de ventajas y costos. Y bajo esa lógica, retroceder no es una opción fácil. Porque retroceder se percibe como debilidad. Y debilidad, en su marco mental, se castiga, se explota, se multiplica. Ahora bien, aquí es donde el conflicto se vuelve aún más complejo, porque cada movimiento tiene consecuencias internas inmediatas. Si decide escalar, el costo político interno puede ser enorme, porque una guerra en esta región no es contenida, no es limitada, tiene efectos directos sobre precios del combustible, mercados financieros, cadena de suministro global, y eso se traduce en algo muy concreto: impacto directo en el votante. Pero si decide no escalar, el costo también existe, porque la narrativa de liderazgo se debilita, los aliados cuestionan, los adversarios observan, y el sistema político interno reacciona. Aquí no hay opción perfecta, solo decisiones con costos diferentes. Ahora hay otro elemento que no se puede ignorar: el mercado. Porque mientras este conflicto se desarrolla, hay un indicador que refleja en tiempo real la percepción global: el precio del petróleo. Y ese precio no es solo un número, es una señal de confianza o de incertidumbre. En este momento, ese precio está bajo presión, no por estabilidad, sino por miedo. Miedo a lo que podría ocurrir si la escalada continúa, porque si el flujo energético del Golfo se ve interrumpido, el impacto será inmediato y global. Ahora bien, hay quienes argumentan que Estados Unidos puede absorber ese impacto, que puede compensar, que puede estabilizar, pero esa visión es incompleta, porque ignora un factor crítico: el tiempo. No se puede reemplazar infraestructura energética de un día para otro. No se puede reorganizar el flujo global de petróleo en semanas. Eso requiere meses, años, y mientras tanto, el sistema sufre, los mercados reaccionan, la presión interna aumenta, y eso nos lleva a otro punto clave: la popularidad. Porque en política estadounidense, la aprobación pública es un indicador central, y en este contexto, esa aprobación es frágil. Históricamente, los presidentes que entran en conflictos prolongados ven caer su apoyo, no inmediatamente, pero inevitablemente. Y eso es exactamente lo que podría ocurrir aquí. Porque al inicio puede haber apoyo, puede haber unidad, pero a medida que el costo económico se hace visible, esa narrativa cambia, y cuando cambia, lo hace rápidamente. Ahora bien, hay un escenario que muchos están considerando, un escenario donde el conflicto no se expande de inmediato, pero tampoco se detiene, una especie de equilibrio inestable, donde ambos lados mantienen presión, sin cruzar ciertas líneas, pero incluso ese escenario tiene riesgos, porque es un equilibrio frágil, difícil de sostener y propenso a romperse con cualquier error: un mal cálculo, un incidente inesperado, una decisión mal interpretada. Y eso nos devuelve al punto central. Este no es un conflicto controlado, es un sistema en tensión. Y cuando los sistemas en tensión alcanzan cierto nivel, no se estabilizan, se rompen. La única pregunta es: ¿cuándo y bajo qué condiciones? Y esa respuesta aún no la tenemos. Ahora bien, cuando se analiza este conflicto en profundidad, hay una pregunta que surge inevitablemente: ¿qué papel juegan realmente los estados del Golfo? Particularmente,
Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudita. Porque a primera vista, su postura parece contradictoria. Están empujando hacia una dinámica de confrontación que, en términos económicos, podría ser devastadora para ellos mismos. Si este conflicto se prolonga, modelos como el de Dubái simplemente no son sostenibles, porque su estabilidad depende de una percepción muy concreta: seguridad, confianza, flujo constante de capital. Y todo eso desaparece cuando la región entra en guerra abierta. Ahora bien, para entender esta aparente contradicción, hay que mirar más atrás, mucho más atrás, porque estos estados no son entidades orgánicas en el sentido tradicional. Son construcciones políticas modernas, el resultado directo de acuerdos posteriores a la Primera Guerra Mundial. Líneas trazadas, no por dinámicas internas, sino por intereses externos. Decisiones tomadas en Londres y París. Fronteras diseñadas en mapas, no en el terreno. Y eso tiene consecuencias porque crea estructuras que dependen profundamente del equilibrio externo, no solo de su estabilidad interna. Ahora, hay tres dinámicas fundamentales que están ocurriendo al mismo tiempo. La primera es el ascenso de Irán como potencia regional dominante en el Golfo Pérsico. Y esto no es una posibilidad futura, es una realidad en desarrollo. Revertir ese proceso no es fácil. De hecho, muchos analistas consideran que es prácticamente imposible. Y eso es inaceptable para Occidente, porque durante décadas el control del Golfo ha sido indirectamente occidental, primero británico, luego estadounidense. Hubo intentos de delegar ese control, como en el caso del Shah de Irán antes de 1979. Pero ese modelo colapsó, y hoy Irán ocupa ese espacio, y eso redefine el equilibrio. Ahora bien, la segunda dinámica está directamente vinculada al sistema monetario global, el dólar, porque muchas de estas economías del Golfo están estructuralmente conectadas al sistema del petrodólar, y cualquier alteración en ese sistema afecta su estabilidad. Si el conflicto escala y la infraestructura energética es atacada, ese sistema puede romperse, y cuando eso ocurre, no solo cambia el flujo de energía, cambia el flujo de poder financiero. La tercera dinámica es la percepción estratégica de Occidente, particularmente de Estados Unidos, porque desde esa perspectiva, Irán no es tratado como un actor legítimo dentro del sistema internacional. No se le reconoce como un status quo actor. Se le percibe como una amenaza estructural, como un actor revisionista, y eso condiciona todas las decisiones. Ahora bien, aquí es donde surge una comparación interesante. Después de la Primera Guerra Mundial, el control de ciertos puntos estratégicos fue redefinido. Un ejemplo claro es el Estrecho de los Dardanelos. Se estableció un sistema de control, con reglas claras, aceptadas por múltiples actores, y funcionó, porque se reconoció una realidad geopolítica. Pero en el caso de Irán, ese reconocimiento no existe. Se insiste en tratarlo como un actor ilegítimo, y eso limita las opciones diplomáticas. Ahora, si miramos el escenario actual, hay un punto crítico que no se puede ignorar. Si no se alcanza algún tipo de acuerdo, si no se logra una desescalada real, el siguiente paso es predecible. Estados Unidos atacará infraestructura iraní, no como primera opción, pero como consecuencia. Y cuando eso ocurra, la respuesta iraní será inmediata, simétrica, directa. No habrá contención parcial, porque Irán no opera bajo esa lógica. Si sus instalaciones son atacadas, responderá atacándolas del otro lado del Golfo. Plantas energéticas, infraestructura crítica, y eso cambia todo, porque en ese escenario no estamos hablando de un conflicto limitado, estamos hablando del colapso funcional de múltiples estados: Arabia Saudita, Emiratos, Kuwait, todos vulnerables, todos expuestos, porque sus infraestructuras son visibles, conocidas, difíciles de proteger completamente y fáciles de interrumpir. Ahora bien, aquí es donde surge la pregunta clave. ¿Cómo es posible que esto no haya sido previsto? Porque no se necesita inteligencia avanzada para anticipar estas consecuencias. No es un escenario complejo, es una cadena lógica: acción, reacción, escalada. Sin embargo, la historia nos muestra algo importante. Los líderes no siempre actúan sobre la base de la lógica, actúan sobre la base de percepciones, de creencias, de marcos mentales. Y eso nos lleva a una lección histórica clara. Cuando se subestima a un adversario, cuando se ignoran advertencias internas, cuando se prioriza la narrativa sobre la realidad, el resultado suele ser el mismo: error estratégico. Y eso es exactamente el riesgo que estamos viendo hoy. Ahora bien, hay algo que resulta evidente en este punto.
Esto no es un error táctico, es un error de percepción, porque lo que estamos viendo no es falta de información, es una interpretación selectiva de la información disponible. Y eso es mucho más peligroso, porque la historia demuestra que los conflictos no escalan por falta de datos, escalan porque se ignoran, porque se filtran, porque se adaptan a una narrativa previa. Y eso es exactamente lo que está ocurriendo. Los líderes políticos no escuchan todo, escuchan lo que confirma su visión. Y eso no es nuevo, siempre ha sido así. Los presidentes no reciben todas las opiniones, reciben las opiniones que encajan, las que refuerzan la decisión que ya quieren tomar. Y eso nos lleva a un punto crítico, el tipo de liderazgo militar que está influyendo en esta decisión. Porque en este momento, la estructura de poder está dominada por una visión específica, una visión que ha existido durante décadas, la creencia de que el poder aéreo puede resolver cualquier conflicto, una doctrina que viene desde el siglo XX y que, a pesar de múltiples fracasos, sigue influyendo en la toma de decisiones. La lógica es simple: identificar objetivos, atacar objetivos, destruir objetivos y eventualmente el adversario colapsa. Pero la realidad es más compleja, porque destruir objetivos no es lo mismo que ganar una guerra. Cuando los objetivos se agotan, la guerra no termina. Y ese es el problema, porque en conflictos como este, muchos de los activos críticos no son visibles, no están expuestos, están bajo tierra, son móviles o están protegidos por sistemas de engaño, decoys, infraestructura dispersa, y eso reduce drásticamente la efectividad del poder aéreo. Ahora bien, aquí es donde entra otro factor: la subestimación del adversario. Una constante histórica: se asume que el enemigo es más débil, menos capaz, menos organizado, y esa suposición condiciona toda la estrategia. Pero cuando esa suposición es incorrecta, el resultado es inevitable: fracaso. Ahora, hay precedentes claros, conflictos donde se asumió que una campaña aérea intensa sería suficiente, y no lo fue, porque el adversario se adaptó, resistió, reorganizó y continuó. Y aquí estamos viendo el mismo patrón: se identifican objetivos, se ejecutan ataques, se espera un colapso rápido, pero ese colapso no llega, y cuando no llega, la respuesta es intensificar, más ataques, más presión, más objetivos, pero el resultado no cambia, porque el problema no es la intensidad, es el enfoque. Ahora bien, hay otro elemento clave: la influencia externa, porque en este tipo de decisiones, no todos los actores tienen el mismo peso. Hay aliados, hay presiones, hay narrativas compartidas, y en este caso, hay una alineación muy clara con la perspectiva israelí, una perspectiva que plantea que el conflicto puede resolverse rápidamente, que una campaña intensa puede forzar un cambio, pero esa visión también ha demostrado ser limitada, porque ignora factores estructurales, culturales, históricos. Irán no es un actor débil, no es un sistema frágil, es un estado con profundidad estratégica, con resiliencia, con capacidad de absorción, y eso cambia todo. Ahora bien, aquí es donde surge una idea peligrosa: la creencia de que eliminar liderazgo equivale a eliminar capacidad, una lógica que ha sido utilizada repetidamente. Eliminar comandantes, eliminar figuras clave y esperar que el sistema colapse, pero la historia demuestra lo contrario. Cuando se elimina liderazgo, el sistema se adapta, surgen nuevos actores, más jóvenes, más agresivos, más flexibles y, en muchos casos, más efectivos. Es un efecto no intencional, pero recurrente, y eso es exactamente lo que podría ocurrir aquí. Ahora, volvamos al punto central. Esto no es un conflicto corto, no es una operación limitada, y no es un escenario controlado. Es una confrontación entre modelos estratégicos distintos, uno basado en poder convencional y otro basado en resiliencia, dispersión y adaptación. Y cuando esos modelos chocan, el resultado no se decide rápidamente, se prolonga, se complica y se vuelve impredecible, y ese es el verdadero problema. Ahora bien, si hay algo que define este momento, es la desconexión entre percepción y realidad. Porque en el fondo, gran parte de las decisiones que estamos viendo no están basadas en resultados reales, están basadas en apariencia, en narrativa, en la necesidad de proyectar éxito. Y eso nos lleva a un punto clave: la política exterior en este contexto se está manejando como una cuestión de imagen, no de estrategia. Porque lo que realmente importa no es solo lo que ocurre sobre el terreno, es cómo se percibe, cómo se comunica, cómo se presenta al público. Y aquí
El objetivo parece claro: mostrar control, mostrar fuerza, mostrar que se está ganando, aunque la realidad sea mucho más compleja. Ahora bien, esto no es nuevo. Es un patrón que se ha repetido múltiples veces. Se toma una acción, se presenta como victoria, se construye una narrativa alrededor de ella, pero el sistema en sí no cambia, no se transforma. Y eso es exactamente lo que estamos viendo. Porque incluso cuando se habla de resultados, hay una desconexión evidente. Tomemos un ejemplo claro: cambios de liderazgo, operaciones dirigidas, intervenciones específicas. Se presentan como logros, pero en términos estructurales, nada cambia. Las redes permanecen, las capacidades siguen intactas, el sistema se adapta, se reorganiza y continúa. Eso nos dice algo importante: que el enfoque actual no está diseñado para resolver el problema, está diseñado para gestionar la percepción del problema. Ahora bien, aquí es donde entra un elemento crítico: la naturaleza del adversario, porque hay una tendencia constante a subestimar a Irán, a verlo como un actor limitado, predecible, controlable. Pero esa visión es incorrecta. Irán no es un sistema improvisado, es una civilización con miles de años de historia, un estado con identidad propia, con cohesión interna y con una capacidad de adaptación que ha sido demostrada repetidamente. No va a colapsar rápidamente, no va a ceder bajo presión inmediata y no va a abandonar sus objetivos estratégicos simplemente por una campaña de ataques. Eso no está en su naturaleza. Ahora bien, hay otro punto que se está ignorando: la cohesión interna, porque existe la creencia de que la presión externa genera fragmentación interna, que al atacar infraestructura, al debilitar la economía, se produce un cambio político. Pero la historia muestra lo contrario. Cuando un país es atacado externamente, tiende a unirse, tiende a consolidarse, a cerrar filas, a priorizar la supervivencia. Y eso es exactamente lo que estamos viendo. En lugar de debilitar al sistema, se lo está fortaleciendo, se está reforzando su narrativa, se está legitimando su postura interna. Y eso tiene consecuencias a largo plazo, porque hace que cualquier cambio interno sea más difícil, más lento y más improbable. Ahora bien, aquí es donde entra otro riesgo crítico: la escalada tecnológica, porque hay una lección que este conflicto está enviando al mundo, una lección clara. Si no tienes capacidades estratégicas avanzadas, estás en desventaja, y eso incluye capacidades nucleares, porque en términos de disuasión, nada reemplaza ese nivel de poder, y si los actores observan que un país sin ese tipo de disuasión puede ser atacado de esta manera, la conclusión es evidente: necesitan ese tipo de capacidad, y eso es extremadamente peligroso, porque multiplica los riesgos globales. Ahora bien, hay quienes argumentan que Irán ya tiene otras herramientas, herramientas igual de efectivas, como el control del estrecho de Hormuz, un punto estratégico clave, por donde pasa una parte significativa del petróleo mundial. Y es cierto, ese control es una ventaja, pero también tiene límites, porque cerrar completamente ese flujo tiene consecuencias globales. Y esas consecuencias también afectan a Irán. Por eso, la estrategia no es cerrar, es controlar, regular, condicionar, permitir el paso, pero bajo ciertas condiciones, y una de ellas es el sistema de pago, cada vez más alejado del dólar, más alineado con monedas alternativas, y eso refuerza una tendencia que ya está en marcha: la transformación del sistema financiero global. Ahora bien, volvamos al punto central. Este conflicto no está aislado, no es un evento independiente, está conectado, con dinámicas globales más amplias, con tensiones entre grandes potencias, con cambios en el equilibrio económico, con nuevas formas de guerra, y eso nos lleva a una conclusión inevitable: esto no se va a resolver rápidamente, no hay solución simple, no hay victoria inmediata, lo que hay es un proceso de transformación, y ese proceso aún está en sus primeras fases. Si llegaste hasta aquí, ya entendiste que esto no es una guerra cualquiera. Esto puede cambiar el equilibrio del mundo entero. Ahora no te quedes fuera. Suscríbete al canal, dale like y comparte este video, porque lo que viene después puede ser aún más grande y mucho más peligroso. Y ahora quiero leerte. Si este conflicto escala, ¿crees que el sistema global puede soportarlo? ¿Esto es el inicio de un nuevo orden mundial o solo otra crisis más? Si estuvieras en esa posición, ¿apostarías por la guerra o por negociar? No mires en silencio. Escribe tu respuesta ahora mismo.